Hola a todos, mi nombre es Walter Palomino Ramírez. Agradezco a la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR, por esta amable invitación a formar parte de este conjunto de sesiones orientadas todas pues a mejorar o fortalecer las capacidades de ciertos agentes sobre este tema en particular. En lo que corresponde a nuestra conversación del día de hoy, yo voy a tratar el tema de la imputación necesaria y objetiva en los delitos ambientales. Para ello, me he valido del uso de estas diapositivas que espero puedan facilitar la comunicación entre todos nosotros y que también permita aclarar cualquier duda sobre el particular. La agenda que he propuesto de cara a la realización de esta sesión es la siguiente y paso a compartirla con todos ustedes. Primero tendremos una aproximación al tema. ¿Qué es imputación necesaria? ¿Qué implica la imputación al tipo objetivo que viene de la mano, evidentemente, con la comprensión sobre la moderna teoría de la imputación objetiva? Así pues, primero nos aproximaremos a esos temas para luego tratarlos de forma concreta. Hablaremos sobre la imputación necesaria en el contexto de una democracia constitucional que incida evidentemente en el marco de la incriminación de personas, esto es, del procesamiento de individuos dentro de nuestro modelo de Estado. Luego de ello trataremos sobre la importancia de la moderna teoría de la imputación objetiva de cara a la calificación de una conducta como una de carácter típico. Y luego, por supuesto, trataremos ya de enlazar ambos aspectos respecto de los delitos ambientales. Esto es, trataremos la imputación necesaria y el empleo de la moderna teoría de la imputación objetiva en el marco de los delitos ambientales. De manera concreta, me enfocaré en uno de ellos por razones, evidentemente, de tiempo. Muy bien, entonces pasamos al primer aspecto. Esto es una aproximación al tema. ¿Qué es lo que podemos decir respecto de la imputación necesaria y cómo debemos comprenderla? Yo quisiera empezar con lo siguiente. Por todos es evidente que solamente aquella persona que conoce y que tiene la calidad de investigado o de procesado, sea como autor o partícipe, esto es cómplice o instigador de un delito, ¿verdad? Podrá, pues, siempre que esta imputación se encuentre comunicada de forma clara y circunstanciada, solamente así podrá defenderse adecuadamente de esta sindicación. Solo la persona que conoce los cargos penales puede defenderse. Eso es evidente. Al respecto, el profesor Julio B. Mayer refiere al respecto, como ustedes pueden observar, que la imputación correctamente formulada es la llave que abre la puerta de la posibilidad de defensa, esto es de defenderse eficientemente, pues, cito al citado autor, permite negar a aquella persona sindicada todos o alguno de sus elementos para evitar o aminorar la consecuencia jurídico-penal. Entonces, es por ello que cuando el comportamiento que es supuestamente típico, me refiero a la imputación penal, no se encuentra lo suficientemente explicado, sea por no encontrarse una adecuada descripción o porque ésta es insuficiente o porque adolece de imprecisión, bueno, en todos estos escenarios no se va a cumplir las exigencias del principio de imputación necesaria. Tal exigencia se extiende, y esto es sumamente importante de tomarlo en consideración, tanto a las razones jurídicas, conforme se ha apuntado a nivel internacional en el caso Plisser y Sassi contra Francia, del 25 de marzo del año 1999, que fue desarrollado por la Corte Europea de Derechos Humanos y que también apunto aquí. Como ustedes podrán observar, en esta decisión de la Corte Europea de Derechos Humanos, se indicó que el artículo 6.3a de la Convención reconoce al imputado el derecho a ser informado, y aquí viene el aspecto importante,
no solo de la causa de la acusación, esto es, de los actos que supuestamente habría cometido y sobre los que se basa la acusación, sino también, y se dice de manera expresa, de la calificación legal dada a tales actos. No es el simple hecho, es el hecho con relevancia jurídica, es el hecho que da cuenta por su correspondencia con una norma jurídico-penal y en adición a esto también, evidentemente, las evidencias que surgen o que acompañan tal sindicación. Entonces, la Corte Europea de Derechos Humanos da cuenta de que esa información así de detallada, ¿verdad?, es la que corresponde. Adicionalmente a ello, es importantísimo también tomar en consideración que la imputación de un delito, evidentemente es una actividad que está encaminada a la aplicación de la norma jurídico-penal en un caso en concreto, lo cual no puede agotarse esta incriminación, ¿verdad?, en la mera interpretación literal de un precepto para así aplicarlo en un caso en concreto. Lo que quiero decir es que una imputación debe implicar la comunicación a la persona involucrada en un debate penal sobre los hechos con relevancia jurídica. Y esta relevancia jurídica se entiende como las razones de carácter jurídico respecto de la decisión incriminatoria. Y la única forma hoy en día de poder comunicar adecuadamente las razones jurídicas que han conducido a que un magistrado o concretamente el fiscal de un caso considere necesario poder imputarle un hecho a una persona, ¿verdad? Es pues a través del empleo de la moderna teoría de la imputación objetiva. No será suficiente ni por asomo que algún funcionario, por ejemplo, un fiscal, únicamente vea el hecho, lea el precepto penal y sobre esa base, esto es, sobre la mera interpretación literal, se busque imputar este hecho a una persona como si fuera un delito. Eso no es adecuado. El ejercicio de subsunción de un comportamiento dentro de una norma jurídico-penal es mucho más complicado, toda vez que tiene que dar cuenta de la relevancia penal de la conducta. Por todo ello, es claro entonces, espero que lo esté siendo, que la calificación de una conducta como conducta típica, la calificación de una conducta como una conducta de riesgo penalmente no permitido, si se quiere, implica el empleo de diversos principios del derecho penal que justifiquen racional y valorativamente que un determinado comportamiento pueda estimarse como de riesgo penalmente típico. Por todo ello, ahora explicaré la importancia del derecho de cualquier persona que ha sido incriminada, esto es, que sea sujeta a una inculpación formal, pues a conocer los cargos en su contra. Y a partir de ello, dentro del contexto de cargos, me enfocaré en los cargos jurídicos. Bien, esto es, daré cuenta de la necesidad de que la conducta de supuesto carácter penalmente ilícito haya sido así calificada como consecuencia de una correcta evaluación que haya sido realizada en virtud del empleo de la teoría de la imputación objetiva, pues solamente de esa manera se podrá garantizar que un individuo jurídicas que se emplean en su contra, de forma que ahora pueda defenderse de acuerdo a lo que el sistema legal de una democracia constitucional como la nuestra así lo ampara. Paso entonces a tratar el tema de la imputación necesaria. ¿Qué podemos decir al respecto? Pues lo siguiente. Una manera de afectar los derechos del procesado es, y así se puede además desprender en función del artículo 71 del Código Procesal Penal,
una forma de afectar los derechos de una persona que está siendo sujeta a una investigación es cuando no se le permite o en todo caso se le informa de manera deficiente de los cargos que han sido formulados en su contra. Y aquí viene la pregunta más importante. ¿Qué se entiende por cargos penales? Muy bien, al respecto podemos decir que los cargos penales dan cuenta de aquella relación o cuadro de hechos, esto es el acontecimiento histórico, ¿verdad? De hechos de relevancia penal, que se atribuye a una persona y que en principio justificaría pues la inculpación formal realizada por el Ministerio Público. Esto ha sido indicado así en el Acuerdo Plenario 2/2012 CJ 116 de manera específica en el fundamento jurídico sexto. Ahora bien, aun cuando ya lo hemos adelantado, es necesario quizás hacer un mayor enfoque al respecto. Creo yo que debemos estar todos de acuerdo en que no todo dato naturalístico, ni tampoco todo movimiento corporal puede calificarse como un hecho de relevancia penal. Ejemplos sobran, ¿verdad? Por ejemplo, aquellos casos donde podemos observar que el hecho se suscitó a razón de la fuerza física irresistible o de un movimiento reflejo o de un estado de inconsciencia, ¿verdad? Puede haber exteriormente un movimiento que se pueda apreciar, pero que al no ser dominado por el consciente ni ser voluntario, podría pues calificarse como delito, son ni por asomo. Entonces, no todo movimiento corporal ni todo dato naturalístico puede calificarse como un hecho de relevancia penal, ya que para ello es imprescindible que se recurra antes a criterios valorativos que permitan afirmar que existe una relación entre aquel suceso anterior y externo al proceso, esto es el hecho así visto como naturalístico, y luego la descripción de una conducta prohibida en un tipo penal. Para el derecho penal, no toda conducta necesariamente tiene que ser investigada, procesada, atribuida a una persona en el contexto de una acusación, ni mucho menos servir de base para una condena. Solamente aquellas conductas que puedan calificarse como de apariencia delictuosa y que pueda además vincularse con una persona en concreto. Ahora bien, por hecho de relevancia penal, entonces se le va a entender al hecho típico, esto es, a aquella conducta que se subsume en la norma jurídico penal, en vista de que queda pues atrapada dentro del alcance del sentido del tipo penal. Ahora bien, en función de todo lo que venimos conversando, habrá de entenderse que cuando en el numeral segundo del artículo 71 del Código Procesal Penal se hace expresa mención a que es un derecho del imputado el conocer los cargos formulados en su contra, sí, esto es así, y seguimos lo que venimos conversando, pues desde mi perspectiva, lo que se está indicando es que a aquella persona involucrada en un caso penal, se le debe de informar acerca del comportamiento típico que se le atribuye. Es decir, que se le tiene que comunicar tanto las razones fácticas como las razones jurídicas que sustentan la incriminación y también, evidentemente, las evidencias que así lo corroborarían. De esta manera, advierto y entiendo que todos nosotros podremos hacerlo así también, que el ser informado de la imputación es de trascendental importancia para el correcto ejercicio de los derechos fundamentales, así como para el respeto de las garantías propias del debido proceso, para que estas garantías puedan ejercitarse a cabalidad, como corresponde en una democracia constitucional donde se respeta al ciudadano, toda vez que éstas solo podrán cumplir sus propósitos
si es que previamente existe, pues, una adecuada información de la imputación. Ahora, para tratar de sintetizar un poco lo que venimos diciendo y en clave de refuerzo, podríamos preguntarnos, ¿no? Antes de responder esta interrogante, podríamos preguntar esto. ¿Qué es la imputación necesaria? ¿Cómo podríamos comprenderla? En breve, la imputación necesaria da cuenta de uno de los principios que rige el proceso penal y, por tanto, pues la investigación preparatoria, ¿verdad? Será la imputación necesaria, entonces, una manifestación, creo que eso ha quedado bastante claro, del derecho de defensa, reconocido en nuestra Constitución y también a nivel comparado, y en virtud del cual, cuando se atribuye a una persona la probable realización de un hecho delictuoso y se le investigue por ello, sea como autor o partícipe, pues se le deberá formular una imputación, una atribución de hechos, ¿verdad? Que sea clara y circunstanciada respecto de la conducta sobre la base de la cual se le está pues procesando, lo cual evidentemente tendrá que estar apoyado en elementos de convicción suficientes que den cuenta de la existencia de una causa probable en contra de aquel ciudadano o ciudadana. En adición a lo que venimos comentando, cabe mencionar que la Corte Suprema también lo ha señalado así en el recurso de casación, en el recurso de casación 392/2016 Arequipa, y concretamente en el fundamento decimocuarto, donde sostuvo que era necesario enfatizar que el artículo 159 de nuestra Constitución establece que el Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal pública y que tiene el deber de la carga de la prueba, y aquí en el aspecto importante, bajo el principio de imputación necesaria, como una manifestación del principio de legalidad y del principio de defensa procesal. En otras palabras, solo podrá ser justo que se someta a proceso, ¿verdad?, a una persona y eventualmente ésta pueda ser condenada si es que previamente será informado de las razones fácticas, jurídicas y probatorias de la imputación que pesa en su contra, a fin de que sepa qué hacer. Puede resistir la imputación defendiéndose, puede declararse culpable, puede confesar, reconocer el hecho, etcétera, pero solamente podrá tomar una decisión racional y además estratégica, ¿verdad? Si es que conoce la imputación. La imputación, como se podrá observar, condiciona el real ejercicio del derecho de defensa y también está vinculado de forma notoria a la idea de un proceso penal con todas las garantías. No podría ser admisible, no podría ser válido en el contexto de una democracia constitucional que el Estado venza a una persona en un proceso penal y la condene en un contexto en el cual esa persona jamás conoció adecuadamente los cargos en su contra. Eso, en nuestro país, debería ser totalmente inaceptable. Ahora bien, pasemos, dicho esto, a la interrogante que está planteada aquí en la imagen de nuestras filminas. ¿Qué puede hacer un abogado litigante si se afecta el derecho de su patrocinado a ser informado de la imputación penal en su contra? Cabe indicar que al día de hoy, en virtud de lo establecido en el numeral 4 del artículo 71 del Código Procesal Penal de 2004, cualquier individuo, cualquiera,
que se encuentre sujeto a una investigación por la presunta comisión de un ilícito penal, podrá pues acudir al juez llamado de garantías, ¿no? En caso de que considere que durante las diligencias preliminares o en su caso del desarrollo de la investigación preparatoria, pues la Fiscalía habría lesionado sus derechos. El mecanismo previsto para subsanar semejante afectación es la tutela de derechos, que tiene por finalidad esencial la protección, el resguardo y, consiguientemente, la efectividad de los derechos del imputado que se encuentra todos ellos reconocidos en la Constitución y en las leyes. En palabras más sencillas, se puede sostener que la finalidad esencial consistirá en que el juez determine desde la instancia de actuación de las partes la vulneración al derecho o garantía constitucional prevista en la norma correspondiente y realice un acto procesal dictando una medida de tutela correctiva. Lo que se busca es que se ponga fin al agravio o, en su caso, reparadora. Esto es que lo repare. Por ejemplo, subsanándose tal omisión o, en todo caso, también protectora. Por todo esto, es razonable suponer que la tutela de derechos, ¿verdad? Este mecanismo conocido así, permitirá cuestionar una disposición de formalización de la investigación preparatoria que haya sido emitida por la Fiscalía siempre que ésta no se ajuste a las exigencias del derecho a ser informado de la imputación o, como también se le conoce, al principio de imputación necesaria. Y a mayor abundamiento, es importante mencionar también que en la sentencia del Tribunal Constitucional 03987-2010 se señaló, y cito, que en resumen, el derecho a ser informado de la imputación tiene tres elementos configuradores. Uno, la existencia de un hecho concreto y específico o, evidentemente, la apariencia verosímil del mismo. Dos, la calificación jurídica. Hechos, vean ustedes, y ahora también el derecho. Y tres, la existencia de evidencia o de medios de convicción adecuados al estándar de la etapa en la que nos encontremos. ¿Qué otra pregunta nos podemos formular al respecto? ¿Existirán otros efectos que puedan devenir, ¿verdad?, de la inexistencia de una imputación necesaria? ¿Qué otros efectos podríamos nosotros apreciar respecto de la falta de una imputación necesaria? Pues vean ustedes, en el artículo 83 del Código Penal se establecen qué circunstancias o en qué circunstancias se puede interrumpir el plazo de prescripción y comenzar pues a computarse uno nuevo, operando el llamado plazo de prescripción extraordinario. Los supuestos en virtud de los cuales puede pasar aquello son los siguientes. Uno, por las actuaciones del Ministerio Público, esto es, diligencias realizadas por la Fiscalía, también el dictamen acusatorio, entre otros. Y de otro lado, dos, por la actuación de las autoridades judiciales, pensemos a la luz del antiguo código, por ejemplo, un auto de apertura de instrucción, etcétera. Y también, evidentemente, por la comisión de un nuevo hecho delictuoso. Ahora bien, en nuestra línea jurisprudencial cabe destacar la casación 347-2011 Lima, a través de la cual se ha establecido como doctrina jurisprudencial que la interrupción del plazo de prescripción de la acción penal a razón de actuaciones del Ministerio Público únicamente podrá invocarse si es que se ha efectuado una imputación válida
en contra de la persona procesada. Así pues, a criterio de la citada Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, tales efectos no se van a generar, no se generan, sino frente a una de entidad suficiente en la cual se aprecie que se ha efectuado, repito, una imputación válida en contra de la persona procesada. A mayor detalle respecto de esta interrogante que está planteada en pantalla, cabe mencionar que entre las actuaciones que se consideran que cumplen con semejante entidad, se halla la disposición que apertura las diligencias preliminares, siempre que exista una imputación contra una persona determinada. Esto, en los propios términos de la Corte Suprema, se debe a que sólo así esta persona tendrá certeza de que los efectos del proceso penal se recaerán en su contra. De manera tal que, si no se cumple con esta exigencia, no se podría considerar dicha actuación como una que sea adecuada para interrumpir el plazo ordinario de prescripción. Adicionalmente a esto, la exigencia de que exista una imputación contra una persona determinada llevará también a que las actuaciones del Ministerio Público respecto de otros procesados no interrumpan el plazo ordinario de prescripción de una persona que aún no ha sido incluida como partícipe en la investigación o procesamiento del hecho delictuoso, ni a que sus efectos puedan serles, pues, extensivos. Lo que además, valgan verdades, se encuentra en sintonía con el artículo 88 del Código Penal, que establece que los plazos de prescripción corren, se interrumpen o suspenden en forma separada para cada uno de los partícipes del hecho punible. Cabe indicar que para esta decisión, de acuerdo a lo expuesto en la casación 347-2011, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema tomó en cuenta la necesidad de resguardar importantísimos derechos fundamentales que le asisten a la persona procesada, como puede ser el derecho a ser informado de la imputación, que venimos comentando, así como también, y guarda correspondencia, evidentemente, el derecho de defensa, el derecho, principio de igualdad de armas, entre muchos otros. Desde mi perspectiva, puedo advertir que no solo la selección de los derechos y principios señalados por la Suprema es adecuada, sino que entre estos se halla pues esta especial relación, pues en principio, la afectación de uno va a implicar evidentemente un impacto negativo para otro. Así, a modo de ejemplo, el ser informado de la imputación es de trascendental importancia para el correcto ejercicio de los derechos fundamentales, así como para que las garantías propias del debido proceso puedan ejercitarse a cabalidad, toda vez que éstas solo podrán cumplir sus objetivos si es que previamente existe una adecuada información respecto de la imputación. La inobservancia de la imputación necesaria va a conducir entonces no solo a que dicha actuación se considere inadecuada para interrumpir el plazo de prescripción, sino que, y sobre esto también existe una sólida línea jurisprudencial y creo que es lo que corresponde, se acarreará la nulidad de tal acto procesal. En adición a ello, las actuaciones del Ministerio Público respecto de otros procesados que presenten tales deficiencias, es solamente para poder reforzar la idea, no van a interrumpir el plazo ordinario de prescripción de una persona que aún no ha sido incluida como partícipe en la investigación o procesamiento del eventual hecho delictivo, ni a que sus efectos puedan serles extensivos, ¿no? Lo que se encuentra, pues, así previsto en el artículo 88 del Código Penal. Creo que no podría esperarse a partir de esto otra conclusión, si es que tomamos en cuenta lo injusto que sería, pues, el interrumpir
el plazo de prescripción ordinario, generando con ello cierta merma en los intereses de la persona investigada, a quien tan solo le aplicaría el plazo de prescripción extraordinario, ¿verdad? En un contexto en el cual a dicha persona ni siquiera se le ha dado la oportunidad de poder resistir adecuadamente los cargos que pesan en su contra. Y de ese modo cuestionar pues su real vinculación con el hipotético quebrantamiento de los deberes legales que se habrían provocado. En resumen, considero que mal se haría en interrumpir el plazo de prescripción ordinario frente a alguien que no ha sido comprendido en forma expresa en el proceso penal bajo una imputación válida, toda vez que puede ser que esté declarando en calidad de testigo, no existiendo certeza todavía, ¿verdad? O precisión de que se encuentre comprendido en el proceso penal. Y todo esto que menciono y que va en la línea de la Corte Suprema se hace, claro está, en resguardo de los derechos fundamentales que le asisten al procesado. Repito, ser informado a la imputación, el derecho de defensa, el principio de igualdad de armas, entre otros. Toda vez, pues, esto es así, toda vez que aquella persona que sabe que tiene la calidad de investigado o procesado, sea como autor o partícipe, por la presunta o hipotética realización de un acto de apariencia delictuosa, si es que conoce tales cargos, fijados de manera clara y circunstanciada, solamente así, como decía el profesor Mayer, podrá pues defenderse adecuadamente de dicha imputación. Alguien podría pensar que esta idea de la imputación necesaria es una que solamente se colige de la vigencia del Código Procesal Penal de 2004. Es decir, antes del Código Procesal Penal de 2004, la imputación necesaria podría interpretarse, por supuesto, de forma errónea, podría decirse que antes no existía. Esto no debe ser, desde mi perspectiva, comprendido así. Para mí es importante indicar que todas estas exigencias ya se identificaban en el Código de Procedimientos Penales, concretamente en el auto apertorio de instrucción, conforme al artículo 77 de dicho cuerpo legal, en la cual tanto la doctrina como la jurisprudencia en su momento fijaron una clara tendencia interpretativa consistente en la idoneidad del auto apertorio de instrucción, lo cual también es extensible hoy en día a la disposición de formalización de una investigación preparatoria. Entonces, esta idoneidad del auto apertorio de instrucción vendrá de la mano de que en todos los casos se entienda que la determinación de las circunstancias del delito o del hipotético delito o acto aparentemente delictuoso es un requisito sustancial de cara al procesamiento de un individuo, de un ciudadano. En sintonía con ello, podemos observar el recurso de nulidad también recaído en el expediente 956-2011, Ucayali, ¿no? Donde se mencionó que se debe tomar en consideración que como criterio vinculante, la Corte Suprema ya ha indicado que no es suficiente la simple enunciación de los supuestos hechos contenidos en las normas penales, sino que debe haber un correlato fáctico concreto, debidamente diferenciado y limitado respecto de cada uno de los encausados. Es más, en la misma ejecutoria vinculante, la Corte Suprema estableció que la consecuencia de la afectación del principio de imputación necesaria es, como hemos ido también adelantando, la declaración de nulidad de tal acto procesal. Lo que nos mencionó fue concretamente de que en tales casos, donde no se evidencie la labor de imputación necesaria y eficiente, al tratarse, por el contrario, de una imputación genérica de cargos en la cual no se precisa, ni mucho menos se advierte una imputación o subsunción de las conductas incriminadas, pues ahí lo que dijo la Suprema es que corresponde la declaración de nulidad.
Asimismo, en virtud de los propios pronunciamientos de la Corte Suprema y aplicándose para las disposiciones fiscales una analogía en buena parte referente a lo indicado en este recurso de nulidad 956-2011 Ucayali, yo considero que la consecuencia de que a través de una audiencia de tutela de derechos se afirme que se ha lesionado el derecho de una persona procesada a conocer los cargos formulados en su contra, será pues que se imponga como una medida de tutela correctiva y reparadora, en su oportunidad, la declaración de nulidad de tal disposición fiscal. Ahora, no solamente es deber del Ministerio Público el que se respete el principio de imputación necesaria, sino que además este deber de garantizar su protección, ¿verdad? La protección de quien se encuentre inmerso en un proceso penal es conforme puede advertirse del propio juez de investigación preparatoria. Y así lo ha señalado el TC en la decisión que muestro en pantalla. Esto es aquella decisión que recayó en el expediente 08-125-2005 HCTC, en la cual el Tribunal Constitucional de nuestro país estableció la obligación de motivación del juez penal al abrir instrucción, a luz del antiguo código, ¿no? Dijo, no se colma esto únicamente con la puesta en conocimiento al sujeto pasivo de aquellos cargos que se le dirigen, sino que comporta la ineludible exigencia de que la acusación ha de ser cierta, no implícita, sino cierta, precisa, clara y expresa. Estamos, entonces, como dice el TC, ante la exigencia de una descripción lo suficientemente detallada de los hechos considerados punibles que se imputan a un ciudadano y del material, por supuesto, el material probatorio en el que se fundamenta. Lo contrario, evidentemente, irá en contra del plexo de derechos que venimos mencionando, entre estos el derecho de defensa. A partir de lo que hemos señalado, de todas estas ideas que hemos compartido, quede claro o se vea reforzada la idea sobre la importancia de la imputación necesaria en el marco del proceso penal. Si es que esto es así, pasamos ahora al siguiente punto, que se encuentra vinculado al anterior. Lo que quiero decir es que si por imputación necesaria entendemos la comunicación al ciudadano en los cargos penales, y si los cargos penales son los hechos, el derecho o calificación jurídica y las evidencias que pesan en contra de una persona, evidentemente solamente podrá satisfacerse la comunicación adecuada de los cargos jurídico-penales si es que se emplean los mecanismos que hoy en día la ciencia penal nos brinda para poder interpretar de la forma más responsable los tipos penales. Para llegar a ese punto, debemos partir de ciertas ideas previas. Debemos partir de la idea de que la constitucionalización del sistema jurídico y en especial del derecho penal, enlazado pues con los avances de la dogmática penal, al día de hoy nos ofrece la base para poder identificar cuándo es que un comportamiento humano, expresa una grave negación del reconocimiento de las libertades de otros ciudadanos. En palabras simples, tenemos que recurrir a la teoría de la imputación objetiva para saber cuándo una conducta puede ser idónea para afectar los bienes jurídicos de otros individuos. Y para que este método denominado imputación objetiva, este instrumento pueda ser empleado, debe tomarse en consideración que serán los principios los que estructuren toda una maquinaria para poder racionalizar la aplicación de la ley penal. De manera que
se ajuste a las exigencias de justicia sobre una base teórica sólida a la luz de la evaluación de un caso en concreto. Así las cosas, cabe indicar que al día de hoy, y siguiendo aquí al profesor Polaino Navarrete, son dos las posiciones que han encabezado la discusión dogmática en los últimos decenios respecto de cómo debemos entender la teoría de la imputación objetiva. De un lado tenemos al denominado sistema teleológico, orientado pues por lo político-criminal y que tiene también en el argot jurídico la denominación de funcionalismo moderado, ¿no? Que es una contribución del profesor alemán Klaus Roxin. Y de otro lado, tenemos el conocido funcionalismo normativista, basado en la teoría de los sistemas sociales, y que en el argot legal se conoce como funcionalismo radical, que corresponde a la contribución, a la importante contribución. A su vez, en correspondencia con estas posiciones teóricas, de acuerdo al profesor Feijó, son dos los modelos básicos sobre la teoría de la imputación objetiva, como pues instrumento para comprender el carácter típico de un comportamiento que tendría aparentemente relevancia penal. Tenemos por un lado la imputación objetiva, entendida como imputación de un resultado de tipo objetivo, que ha sido desarrollada al interior del sistema teleológico esbozado por el profesor Klaus Roxin, y de otro lado tenemos la imputación objetiva, entendida como quebrantamiento del rol, o también llamada teoría de la imputación objetiva de la conducta, que se ha desarrollado en el marco del funcionalismo normativista sistémico, esto es, de la posición teórica del profesor Günther Jacob. En este contexto, se indica que la teoría de la imputación objetiva ha sido explicada y empleada desde dos diferentes direcciones, que se diferencian en función de su alcance. Esto es, si ésta debe limitarse únicamente a constatar cuando el resultado típico puede ser imputado al autor de un determinado comportamiento, que sería la posición del profesor Klaus Roxin, o si más bien se trata, ¿verdad? O si también se trata de una comprensión más amplia de cara a esclarecer de manera general los ámbitos de responsabilidad en el contexto de la teoría del delito y decidirse a partir de ello lo concerniente pues al carácter delictuoso o no de un comportamiento. Esto es la posición del profesor Günther Jacobs. En definitiva, sea desde una postura u otra, la normativización del tipo objetivo permite excluir los comportamientos permitidos de manera general, los que expresen también el normal estado de interacción social o que sean aceptados desde un punto de vista general. Tales conductas no podrán ser merecedoras, ¿verdad?, de una imputación penal. Por el contrario, aquellas conductas que sí representen un riesgo jurídico penalmente no permitido, pues tendrán que ser esbozadas y analizadas en el marco de la tipicidad como estadio de la teoría del delito. Así las cosas, entonces, la tipicidad penal, como se podrá observar, no es solamente la adecuación de un comportamiento a la descripción que del mismo se ha llevado a cabo en el tipo legal, sino que involucra un procedimiento evidentemente más complejo de desvaloración de conductas de cara a afirmar el carácter típico o no de un comportamiento, lo que no se satisface ni por asomo con la simple evaluación de la correspondencia semántica de la conducta con la disposición legal. Esto es, no basta, evidentemente, en la interpretación literal, sino que debemos recurrir a una interpretación teleológica, en base a principios para permitir así acotar
razonablemente el alcance del tipo penal. Desde esta perspectiva, el riesgo jurídicamente permitido como criterio de exclusión del tipo objetivo dará cuenta de la existencia de distintos principios que se deducen directa o implícitamente de disposiciones constitucionales que inciden en la tipicidad, proveyendo así pues de un soporte constitucional a diversos criterios dogmáticos que se emplean para limitar el sentido del tipo penal y distinguir así también los comportamientos penalmente relevantes de otros que no presentan tal grado de ofensividad material. Con todo esto, si nos preguntamos por qué es útil la teoría de la imputación objetiva, pues resumamos, la teoría de la imputación objetiva hoy en día es una herramienta útil porque va a ser imprescindible para la atribución normativa de responsabilidad penal, sea a título de autor o de cómplice en el hecho delictuoso de algún otro. La doctrina nacional lo ha indicado así. Podemos ver diversas decisiones o posiciones teóricas que van en este sentido. Al profesor Villavicencio, profesor Iván Meini, profesor García Cabero, entre otros importantes profesores de Derecho Penal nacional y también, evidentemente, a nivel comparado. En adición a ello, también existe una sólida línea jurisprudencial respecto del empleo de la teoría de la imputación objetiva. Aquí ustedes podrán apreciar un conjunto de decisiones que van en esa línea. Ahora bien, ya para ir cerrando, estamos ya, por supuesto, en los minutos finales y con esto quisiera aterrizar concretamente en los delitos ambientales. La imputación necesaria da cuenta de la comunicación de los cargos penales a un ciudadano que se ha visto involucrado en un proceso penal. Estos cargos penales dan cuenta de, a su vez, de los hechos, de la calificación jurídica y de los elementos de convicción o evidencias que se tienen en su contra. Dentro del contexto entonces de la imputación necesaria, está ahí implícita la necesidad de que se comunique al ciudadano, ciertamente, las razones jurídicas de su incriminación y la explicación más adecuada o la forma de poder explicar de manera más adecuada a un ciudadano el por qué se le está procesando, el por qué jurídicamente es necesario que se le procese, es a través del empleo de la teoría de la imputación objetiva, porque va a permitir que razonablemente se den cuenta de cómo es que los hechos que habría realizado se encuentran, ¿verdad?, dentro del supuesto de hecho, del alcance o de, también mencionarlo así, del tipo penal. Entonces, hay una evidente correspondencia entre la imputación necesaria y el empleo de la moderna teoría de la imputación objetiva como instrumento que hoy en día nos ofrece la dogmática penal para poder atribuir un hecho a una persona como propio o para poder desvalorar la conducta que ha sido realizada al ser esta una conducta de riesgo penalmente no permitido. Podemos nosotros observar al respecto que este principio de imputación necesaria y el empleo de la moderna teoría de la imputación objetiva juega un rol trascendental en el marco, por ejemplo, del delito de contaminación del ambiente, que está aquí en pantalla. Y es que, veámoslo rápidamente, se indica, ¿no? El que infringiendo leyes, reglamentos o límites máximos permisibles provoque o realice descargas, emisiones de gases tóxicos, emisiones de ruido, filtraciones, vertimentos o radiaciones contaminantes en la atmósfera, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, marítimas o subterráneas que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño grave al ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4
ni mayor de 6 años y una pena conjunta de 10 multas. Y luego, en el segundo párrafo, tenemos la modalidad culposa o imprudente. Veamos cómo es que este delito de contaminación del ambiente tiene que ser evaluado ciertamente a la luz de la información necesaria como principio transversal en el proceso y del empleo de la moderna teoría de la imputación objetiva. Así pues, solamente respetando ese principio de imputación necesaria, podremos decirle a la persona qué hecho contaminante ha realizado, cuál ha sido el hecho que ha realizado. Por ejemplo, mal haríamos nosotros en que en el contexto de un supuesto acto de contaminación se le impute mecánicamente al gerente de una empresa tal delito, sin decirle siquiera qué hecho ha realizado o qué deber jurídico ha incumplido. Vean ustedes entonces cómo la imputación necesaria aquí juega un rol trascendental. A su vez, la imputación objetiva nos permitirá observar si es que aquel gerente de la empresa ciertamente ha incumplido o no su deber legal en ese ámbito, puesto que si es que no lo ha incumplido, sino que lo ha delegado a otra persona en un contexto de una delegación válida, no podría jurídicamente ser admisible la imputación a aquel. A menos, claro está, que no haya controlado de manera, pues, ulterior, ¿verdad? Eh, Residual, se dice, a la persona sobre la cual se recayó estos deberes, ¿no? A la cual se delegó. La imputación necesaria y la teoría de la imputación objetiva nos permitirá responder la siguiente interrogante. ¿Qué aspectos deben ser comunicados a un ciudadano en el contexto de la presunta comisión del delito de contaminación ambiental para que esta imputación sea válida? Se debe dar cuenta del comportamiento atribuido. ¿Cómo es que estamos ante un riesgo jurídico penalmente no permitido y no ante un caso fortuito o un supuesto de ausencia de acción? Si es que queremos también, digámoslo así, poder discriminar o diferenciar entre una conducta neutra, esto es generalmente admisible, de una conducta de riesgo penalmente no tolerada, pues tendremos que usar la teoría de la imputación objetiva. Asimismo, si queremos saber si es que se ha provocado el resultado dañoso, esto es la lesión de los bienes jurídicos con función representativa, o si es que se ha provocado un contexto de peligro concreto para los mismos, también tendremos que hacer uso de la teoría de la imputación objetiva del resultado en el contexto de una imputación adecuada a un ciudadano para que éste pueda, pues, oponerse a la misma o pueda, en su oportunidad, declararse culpable aceptando los cargos. Pero solamente si los conoce, podrá tomar una u otra decisión. Para cerrar, les agradezco el tiempo que me ha sido brindado. Cabe indicar también que en nuestra Corte Suprema, en la casación 455-17 Pasco, ha dado cuenta de las diversas ideas que nosotros hemos venido compartiendo, concretamente en el ámbito del delito de contaminación del ambiente. Por todo ello, entonces, espero que quede clara la importante vinculación entre el principio de imputación necesaria y el empleo de la moderna teoría de la imputación objetiva como un instrumento que va a viabilizar la comunicación adecuada de los cargos jurídicos que pesan en contra de una persona. Aquí, en este contexto, pues de los delitos contra el ambiente, concretamente del delito de contaminación ambiental. Muchísimas gracias.